Le vamos a contar a Osvaldo, Francisco y Agustín que nos acompañan desde distintos lugares del país. Cristian, ¿vos desde dónde nos estás acompañando? Sunchales, Santa Fe. De Sunchales, de Sunchales. Sí. Nos acompaña en todas las clases, todas las charlas. Sí. Tengo asistencia perfecta. Igual que Cecilia. Ceci también, ahí muy bien, ahí Belén también. Nilda de Wilde también. Nilda de Wilde también. Nosotros Sunchales la conocemos mucho porque está la RT Prevención. Claro. Y Sancor. Provincia de Santa Fe, Prevención, ¿sí? Exactamente. No me acuerdo Sancor Seguro, Sancor Fábrica. No me acuerdo el kilómetro donde está y está Sancor. Claro, por supuesto, porque Prevención es de ellos, ¿no? Sí. No me acuerdo qué kilómetro 57. Sunchales, no recuerdo. Te digo la verdad, el kilómetro... Kilómetro 57, Sunchales, provincia de Santa Fe. ¿Hasta dónde? No, acá. ¿Qué kilómetro? Acá. Mire, ahí tenemos, por ejemplo, tenemos... Ahí está. Kilómetro 250. Muy bien. Tenemos presencia de la Patagonia también, les cuento, que nos acompañan siempre también, del Chaltén. Ah, qué interesante. Así que muy bien. ¿Quién más? A ver, Belén, ¿ustedes dónde tienen la heladería? Cuéntenos, Ceci. ¿Dónde tienen la heladería? Yo estoy acá en Capital Federal, en Belgrano. Muy bien. Sí. Hola. Ceci. Yo soy de Ingeniero Mashuit. Muy bien. Linda zona. Muy bien. Está Rubén Freites, Rodrigo, Laura. De Jujuy, Salta. Casi todos del sur. Pero bueno, tenemos presencia diversa. Federal. ¿Y Entre Ríos? Federal. No sé si hoy se suma alguien de Entre Ríos. Sí. Hoy se va a sumar gente de Salta y se va a sumar gente de Formosa también. ¿Y de Córdoba? No veo a ninguno hoy anotado de Córdoba. No nos pregunte por lo que no hay, usted pregúntenos por lo que hay. Exactamente, sí. Bueno, vamos a esperar un minutito más y 40 vamos a empezar igual, voy a empezar haciendo la presentación ahí, Pedro, buenos días, ahí que se está sumando también. Hola Pedro, ¿desde dónde nos acompaña? Hola, buen día. Buen día. Sí. ¿Nos acompañan desde? Desde Pergamino. Muy bien, qué bueno. Pergamino, sí. Muy bien. Bueno, bienvenidos a todos y a todas a esta nueva charla de este ciclo, que ya preparándonos para un verano diferente. Hoy vamos a tratar un tema súper interesante y relevante imagino, para todos ustedes como emprendedores, como dueños, como empleadores, que tiene que ver con los aspectos legales en este tiempo tan particular, ¿sí? De pandemia. Como saben, esta charla que está en el marco, ya saben, de este segundo ciclo que estamos organizando con AFADIA, continúa después, nos faltan 3 charlas más, que son también muy interesantes, complementando todo el conocimiento que estamos compartiendo en estas charlas, que la próxima tiene que ver con la higiene durante el proceso de elaboración, después viene la charla de la clase práctica de Eduardo sobre cómo podemos satisfacer a nuestros clientes veganos, y por último, la de Heladeros del Mundo de América, que prepárense porque
vamos a tener heladeros de distintos países de Latinoamérica, de Norteamérica, así que va a estar muy, muy interesante. Ya van a ir, los que nos siguen en Afadia por las redes, ya se van a ir enterando de esa charla abierta, que va a ser muy, muy interesante, ¿sí? Silvi, ¿querés comentar algo? Dar la bienvenida. Y buenos días a todos. Gracias por acompañarnos otra vez, otro jueves. Ya se hizo en nosotros esto, ¿no? Algo habitual. Gracias a Doxa, gracias a la comisión directiva y gracias a todos ustedes por permitirnos entrar cada jueves a través de su pantalla en su casa, porque estamos en la casa o en la heladería, y poder compartir. Este espacio se creó para esto, para poder compartir y poder charlar con los asesores y que ustedes puedan sacarse todas estas dudas. Así que bueno, en nombre de toda la comisión directiva y de los asesores, les doy la bienvenida nuevamente. Muy bien, bueno, casi que Osvaldo no necesita presentación, pero igual lo voy a presentar, ¿sí? Junto con Francisco y con Agustín, forman parte del estudio Landi, que son el equipo asesor legal de Afadia. El currículum no lo voy a leer de los tres porque es súper interesante, es súper amplio, pero ya con decir que Osvaldo hace más de 35 años viene asesorando a Afadia en temas legales. Bien, ¿vos? Ya, a ver, vamos a mutear ahí. Sí, ahí, muy bien. Ya con decir esto, que él está acompañando a los heladeros, asesorándolos en todos los cambios que tuvo nuestro país y el mundo en estos 35 años, ya con eso creo que es suficiente como para decir que el conocimiento que ellos nos van a aportar hoy va a ser súper, súper interesante, porque como decíamos, en este contexto particular, hay algunas cuestiones legales que, nada, fueron sufriendo modificaciones y algunas otras que no, y que siempre es importante recordar. Este tema puede dar para muchas charlas, pero bueno, hoy por eso vamos a enfocar y elegimos los temas que creemos que pueden ser más relevantes. Pero antes de empezar con los temas, queremos ver a ustedes cuáles son los temas que más les preocupan, ¿sí? Como siempre hacemos, arrancamos con una encuestita como para ver cuáles son estos temas que más les preocupan. Así que los que son nuevos pueden agarrar el teléfono y escanear el código QR y les va a salir la encuesta, o si no, poner menti.com y poner este código y ahí les va a salir la encuesta. Si no, también yo ahora en el chat les voy a compartir el link para poder participar, ¿sí? Los que no puedan participar pueden contestarlo en el chat, ¿sí? Bien, ahí díganme si tienen alguna dificultad. Veo que ya van contestando igual, ¿eh? Lo que tienen que hacer, cuando les aparece opciones, tienen que cliquear donde dice Select an Option y ahí abajo les van a salir las opciones. Y ustedes tienen que poner desde la que les resulta más preocupante a la menos preocupante de esas que dijimos, ¿sí? Ahí les voy a compartir la pantalla para que vean las opciones. Si alguno tiene alguna dificultad para participar, nos dice y lo explicamos mejor, ¿eh? ¿Ven? Ahí vemos un poco como nosotros comentábamos tanto con Francisco, con Agustín, con Osvaldo. Claramente, bueno, el boca de urna de las preocupaciones de los heladeros un poco va en consonancia con lo que van comentando, ¿no? El que contestó otros, si quiere, en el chat, puede poner cuál es ese tema que le preocupa, que no está acá listado, ¿sí? Muy bien, ahí a ver quién más se anima a contestar, y si no pueden, lo vemos en el chat. Bien, Laura suma en el chat que también le preocupa prohibición de despidos y el tema del ausentismo.
Muy bien. El uso de vereda de nuestros clientes, ¿qué responsabilidad tenemos? Muy interesante ese tema también, Nilda. Osvaldo ya está preparando. Bien. Muy bien, muy bien. ¿Alguno más que quiera compartir algún otro tema? Si no, vemos que en el ranking lo más preocupante, evidentemente, tiene que ver con la prohibición de despidos. Después, por supuesto, el tema de los casos de COVID, vinculado al tema de la RT, el ausentismo, el tema de alquileres también ocupa lugar, ¿sí? Así que probablemente ahí Agustín después nos vaya a comentar algunos aspectos vinculados al tema de alquileres. Y después, entre otros, los que comentaban en el chat, y por último el tema de vacaciones, ¿sí? Pero bueno, ahí vemos cuáles son las preocupaciones, que esto después les va a servir tanto a Agustín, a Francisco, como a Osvaldo, como para orientar bien la charla, ¿sí? Así que ahora les cuento cómo va a estar organizado. Va a empezar Osvaldo haciendo una introducción importante, ¿no? Y un poco retomando ¿por qué es importante el tema de los principios del derecho para los empleadores? Va a hacer una introducción, después va a continuar Francisco sobre algunos temas vinculados a despidos, bueno, ausentismo, y después Agustín temas de contratación, alquileres, y van a ir comentando. Como siempre, si tienen preguntas, pueden abrir el micrófono, ¿sí? O bien hacerlas en el chat y yo las transmito. ¿Sí? Bueno, ahora le doy la palabra a Osvaldo para que comience con su introducción y, como siempre, va a ser un ida y vuelta de compartir inquietudes y experiencias. Un comentario sí que les quiero hacer, no vamos a entrar en detalles de casos particulares, ¿sí? Porque si no, imagínense que eso lleva mucho tiempo, sí, por supuesto, que ustedes pueden traer alguna pregunta puntual, pero no entrar en el detalle de los casos. Saben que tienen el teléfono de AFADIA para cualquier asesoramiento legal que requieran, que AFADIA se los acerca al estudio Landi, ¿sí? Así que, bueno, Osvaldo, te dejo. Bueno, muchas gracias, Andrea, y a todos los de AFADIA que se encuentran presentes, a todos ustedes que están participando en este momento tan particular en el que nos encontramos, ¿no? Yo digo, es una época de incertidumbre, conflictos, crisis, generalmente atravesamos este tipo de situaciones en nuestro país, un poco también en el mundo, también hay que reconocerlo, pero en esta situación en particular nos encontramos con una cuestión nueva, inédita, por lo menos en nuestra vida. Es decir, ya hace que no sucede una situación así en el mundo, en forma general hace más de 100 años, así que esta situación pandémica encontró una respuesta de parte del Estado, en la Argentina en particular, con el decreto 297, ese decreto que generó este aislamiento social preventivo y obligatorio, el odiado, por lo menos para mí, acrónimo ASPO. En un principio, no sé si recuerdan, que fue por el término de 15 días nada más. Uno esperaba las noticias a los 15 días y pensaba que se iban a producir grandes cambios, y después vimos que los cambios no fueron significativos. Antes de ello ya se había decretado una emergencia sanitaria, creo que habían interrumpido la concurrencia de los chicos al colegio. Todo esto nos afectó, ¿no? Porque los primeros días fueron de una gran incertidumbre, un temor por lo que podía llegar a pasar. Escuchábamos lo que sucedía en Europa, lo que pasaba fundamentalmente en Italia, en el norte de Italia, donde este virus era realmente tan dañino y ocasionaba tantos daños a las vidas de las personas, a las vidas sociales, ¿no? Por nuestra parte, recuerdo que cómo influyó este decreto 297, porque en definitiva, más allá de la situación de pandemia, que era una realidad ya reconocida en el mundo, desde el punto de vista jurídico, la influencia que puede llegar a tener con respecto a nuestra actividad
tiene que ver directamente con las normas que se van dictando. Y este decreto tuvo una incidencia concreta a la actividad de todos nosotros, heladeros y también en realidad a las actividades en general, ¿no? Salvo situaciones muy puntuales que continuaron prácticamente de una forma incólume. Recuerdo las primeras dudas de los heladeros, las normas en aquel momento, es un poco ya costumbre en nuestro país, tal vez no eran del todo claras, no podíamos llegar a brindar respuestas con demasiada seguridad. Los socios nos preguntaban si las heladerías formaban parte de la industria de alimentación, si había dudas respecto al tema del comercio minorista de proximidad. También con respecto a si se podía llegar a considerar la actividad heladeril como una actividad esencial. Bueno, todo esto hasta que comenzaron un poco las actividades de reparto a domicilio y de la entrega en el establecimiento, en la puerta del establecimiento, ¿no? Que después prácticamente ya todos los establecimientos lo realizaron prácticamente sin ningún tipo de oposición de las autoridades, prácticamente porque hubo sí excepciones. Hoy en día, más allá de las idas y vueltas de las autoridades con estas acciones concretas, tuvimos algunas acciones concretas contra establecimientos de rubro, en las cuales AFADIA tuvo una intervención directa con respecto a algunas intervenciones que hubo con algún establecimiento. Conocíamos de funcionarios públicos de todos los niveles, que eran en algunos casos contradictorias. Hoy en día podemos decir que por lo menos en lo que tiene que ver con relación a nuestra actividad, el helado es indudablemente, por lo menos en esta situación pandémica, lo podemos considerar un alimento. Y con respecto a eso no hay dudas y las heladerías se pueden llegar a desempeñar correctamente. Desconozco la realidad puntualmente en alguna zona donde tal vez tengan algún inconveniente, pero creo que esto es así prácticamente en todo el territorio de la nación nuestra. Como les decía, en algunos casos las autoridades locales ponen algunas trabas a la actividad, los asesores de la AFADIA y la actividad específica de miembros de comisión directiva y del personal de AFADIA fue encaminada justamente a tratar de resolver este tema, a tratar de encaminar la actividad, a tratar de encaminarla para que no pueda llegar a existir dudas respecto a que en nuestro rubro es un alimento de un gran valor y por lo tanto que podía llegar a ser un producto de expendio con las limitaciones del caso, como en este momento tienen todas las actividades, ¿no? Las dudas que nos planteaban tenían que ver con los horarios de apertura de los locales, el consumo en la puerta del establecimiento, que eso generó y genera algunos problemas, el uso de los vasitos, los cucuruchos, bueno, varía según la jurisdicción. Tuvimos también algún tipo de inconvenientes sobre situaciones puntuales, tal vez irresponsabilidad de clientes que llevaron a que puedan llegar a traer algún tipo de inconveniente a los heladeros. Bueno, estas son cuestiones dinámicas que van surgiendo, ¿no? AFADIA tiene alcance nacional. No es intención de esta charla ver todos los casos puntuales, sí, pero tratar de contextualizar qué es lo que pasa en esta situación de incertidumbre, conflictos y crisis, ¿no? Y una situación a la que se agrega esta pandemia. Todos ustedes son los que participan en esta charla, son todos empresarios de pymes, tienen constantes desafíos, y más en nuestro país, ¿no? Que son recurrentes, impredecibles.
en esta situación de la habilidad que tenemos, hay que tomar decisiones, porque uno no se puede quedar quieto, ¿no? Y las decisiones siempre miran al futuro, son prospectivas. Es decir, ¿cómo hacemos para tomar decisiones en esta situación de inseguridad en la cual vivimos? Pero no tenemos más remedio, tenemos que tomar decisiones, el desenvolvimiento empresarial lo requiere, no nos podemos mantener en la mera expectativa. Me están haciendo una pregunta, creo. Sí, yo le estaba haciendo una pregunta, Osvaldo. Considerando esto que usted dice que es súper importante, ¿no? Que acá los heladeros presentes, ¿qué aspectos, como introductorio a lo que después Francisco y Agustín van a entrar en detalle, pero qué cuestiones son fundamentales que los heladeros conozcan en relación a los principios del derecho? ¿Cuáles son esos aspectos clave que tienen que tener en cuenta? Bueno, sí, es muy interesante. Y en este contexto, ¿no? Por supuesto, ¿no? Porque si no... Es interesante. Es interesante lo que me planteas, Andrea. El otro día, Francisco comentaba, el derecho laboral tal vez es en algunos aspectos ilógicos, ¿no? En el derecho existe el principio en general, que viene inclusive de la época de la codificación napoleónica, la autonomía de la voluntad. Pero justamente en el derecho laboral existen restricciones de la autonomía de la voluntad focalizadas por las normas de orden público, ya que el derecho laboral es un derecho protectorio y rigen principios como algunos de ustedes habrán escuchado, que tiene que ver con el indubio pro operario. Esto significa que en el caso de alguna duda con respecto a la resolución de una situación en particular, siempre le va a dar la razón o la derecha al trabajador. Hay otros principios que tienen que ver con la irrenunciabilidad, es decir, todo lo que está establecido por las normas, por la Organización Internacional de Trabajo, no puede ser dejado sin efecto a través de convenios individuales. Es decir, ahí vemos cómo efectivamente se encuentra afectado el principio de autonomía de la voluntad. Uno puede con sus empleados llegar al acuerdo que quiera, pero después que el acuerdo pueda llegar a tener validez desde el punto de vista jurídico, ya ese es un camino que recorre, en todo caso, una situación totalmente diferente a la que puede llegar a tener un acuerdo desde el punto de vista civil o comercial, ¿no? Es decir, el camino es mucho más escarpado, es mucho más difícil, es factible los convenios individuales, pero siempre los convenios individuales van a estar limitados justamente por los principios protectorios del derecho del trabajo, lo que tiene que ver con la primacía de la realidad, la irrenunciabilidad. La primacía de la realidad es, siempre decimos, hay un latinazgo que dice scripta manent verba volant, pero no es tan así desde el punto de vista del derecho del trabajo. ¿Cuál sería el sentido de ese principio, Osvaldo? Claro, la scripta en realidad lo que escribimos, en realidad los convenios que podamos tener, los convenios de empresa, los contratos individuales que puedan llegar a dejar sin efecto disposiciones de la ley de contrato de trabajo, en líneas generales no tienen valor. Esa es una situación con la que nos encontramos y tiene que ver justamente con los principios de orden público laboral que condicionan todo lo que nosotros estamos hablando y condicionan el desarrollo, el desenvolvimiento de la actividad. Les quiero de cualquier forma comentar que estos principios de normas de orden público no es que son exclusivamente de nuestro país, ¿no? De nuestro querido país, sino que rige en gran cantidad de naciones en la Tierra, pero que realmente sí tienen una influencia directa en la vinculación laboral y generalmente las respuestas que nosotros podemos llegar a brindarles van a estar condicionadas justamente por estas cuestiones, ¿no? Lo que tiene que ver con el orden público. Bueno, creo que más o menos llegó
el fin de cuál era mi introducción. Va a continuar, salvo que tengan alguna duda, me la quieran formular, o si no, va a continuar Francisco con el desarrollo específico de temas. Así que, bueno, les agradezco la atención que me han dispensado. Buenísimo, Osvaldo. Sí, ahí Francisco, ahora vamos a entrar en concreto en cada uno de los puntos importantes vinculados a lo legal. Así que, Francisco. Bueno, muchas gracias y los saludo a todos antes que nada, que tengan un buen día. Voy a empezar compartiendo la pantalla porque vamos a utilizar unas filminas. ¿Me escuchan bien, no? Sí, sí. Bueno, y el primer tema que vamos a hablar es la jornada laboral. Ustedes podrían llegar a decirme que, bueno, que la jornada laboral es un tema muy amplio, que también es un tema introductorio, sí, por supuesto, pero nos va a permitir a nosotros adentrarnos en otros temas que son específicos y a ciertas herramientas que nosotros queremos darles a ustedes para hacer frente a esta crisis que nos encontramos en medio de la pandemia. ¿Qué es la jornada laboral? La jornada laboral básicamente es el tiempo que está el trabajador a disposición de su empleador, ¿sí? A disposición de las empresas. Así vamos a tener dos tipos de jornada básicamente. Vamos a tener una jornada normal y una jornada parcial. La jornada normal son de 8 horas o de 9 horas siempre y cuando no se superen las 48 semanales. Y la jornada parcial es aquella que es de 2 tercios, ¿sí? ¿Cuáles son las consecuencias de superar la jornada parcial, que son de 2 tercios de la jornada normal y habitual? Las consecuencias de superar las 5 horas y 20 minutos diarias o 32 horas semanales van a ser precisamente que las empresas deban pagarle a ese trabajador el sueldo completo, es decir, un sueldo de una jornada normal y habitual. Y las consecuencias de superar la jornada normal de 8 horas va a ser la aplicación de las horas extras. También está el tema de las horas nocturnas y cómo se calculan y cómo se liquidan cada una de ellas, pero no es un tema que vamos a adentrarnos ahora porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Sí le vamos a decir que respecto a la liquidación de las horas de trabajo va a haber una excepción, ¿sí?, que se está aplicando hoy en día, que es respecto a los acuerdos del artículo 223 bis, que ya vamos a hablar respecto a eso. Como les decíamos, los efectos de liquidar por hora, siempre y cuando superemos esa jornada parcial de 2 tercios de la jornada normal y habitual, las consecuencias van a ser de pagar el salario completo. Es decir, si yo tengo un trabajador que en vez de trabajar 8 horas por día me trabaja 7 horas, no le puedo pagar un proporcional por esas 7 horas, por esa hora menos que trabaja por día. Le debería pagar el salario completo. ¿Qué está pasando en esta situación de pandemia? Estas restricciones horarias que existieron no siempre fueron obligatorias, sino que muchas veces por un tema de necesidad. Muchas heladerías no están necesitando la misma cantidad de empleados que necesitaban antes que pasara todo esto. Muchos trabajadores directamente no están yendo a trabajar y otros están yendo a trabajar pero menos cantidad de horas. Por ejemplo, puedo tener un trabajador que antes trabajaba 8 horas diarias y hoy va a trabajar 6 o 6 horas y media o 7. En ese caso, según la ley de contrato de trabajo, deberíamos pagarle el sueldo completo, todo como remunerativo, sin ningún tipo de excepción. Bueno, a raíz de esta situación de pandemia y también por algo que vamos a hablar más adelante, que es el tema de la prohibición de despidos y la prohibición de suspensiones, el único artículo que quedó vigente en la ley de contrato de trabajo para aplicar suspensiones es el artículo 223. Y en consonancia... ¿Un ruido ahí? Bueno, en consonancia los sindicatos junto con las cámaras empresariales han suscrito ciertos acuerdos que han permitido diferenciar, ahora lo vamos a ver, las horas efectivamente trabajadas de las horas faltantes. Es decir, las horas efectivamente trabajadas se van a pagar con un 100% remunerativo, con todos sus aportes y contribuciones, y las horas faltantes se van a pagar como no remunerativas. En el caso concreto de los acuerdos suscriptos por AFADIA, estos acuerdos están vigentes hasta el 31 de diciembre. Esto es importante porque se firmó hace poquito que van a estar vigentes hasta el 31 de diciembre. En el caso de las horas faltantes, ¿cómo se van a liquidar? Con un 70% del salario bruto
como no remunerativo, ¿sí? Esto va a implicar un salario neto superior al 70%, pero le va a permitir a la empresa poder hacer una discriminación por horas trabajadas. A ver, Ahora vamos hasta acá, perdón, Francisco, hasta acá, a ver si tienen alguna pregunta sobre lo que acaba de comentar, sobre el tema de las horas, de la jornada parcial, de la liquidación de las horas, ¿no? Bien, habilítense a interrumpirnos las veces que sea necesario. Si yo hago este parate un poco para ver si alguno tiene alguna pregunta, ¿sí? Francisco, disculpa. No, está bien. O si no, cualquier cosa la escriben también en el chat la pregunta. Sí, yo la voy comentando. Igualmente, más allá de que no hayan hecho ninguna pregunta, yo les digo, ¿cuál fue la pregunta que tal vez nos hacían cuando comenzó todo esto con este tema de las suspensiones por artículo 223 bis? Me dicen, ¿puedo liquidar a una trabajadora embarazada o un trabajador mayor de 60 años, aquella persona que no está yendo a trabajar no por disposición mía, sino porque el Poder Ejecutivo dijo que es una persona de riesgo? A esa persona le puedo liquidar como horas de suspensión, como horas faltantes, así las denomina el acuerdo. Y la respuesta va a estar en los decretos dictados por el Poder Ejecutivo con motivo de la pandemia. Específicamente uno de los primeros que salió, la resolución 207, y después el decreto 408. ¿Qué es lo que dicen básicamente? Que va a haber un grupo de personas que van a estar dispensados del deber de asistencia al trabajo. Y esta palabra dispensados también es importante por algo que vamos a ver más adelante. Dispensado no significa que va a estar prohibido que vaya a trabajar, pero es otro tema. Y estas personas además, según el Poder Ejecutivo, van a tener que percibir su salario íntegro, el salario que venían percibiendo según las horas que venían trabajando. Es decir, si yo tenía un trabajador a tiempo completo que le venía liquidando 8 horas, le tengo que respetar esas 8 horas. Y hasta hace muy pocos días, recién el lunes, entendemos nosotros que un poco tarde tal vez porque era motivo de consulta y era una necesidad que tenían las empresas, salió un nuevo decreto del Poder Ejecutivo que les permite a este grupo liquidarle a este grupo de trabajadores, que ya vamos a ver en la próxima filmina quiénes son, nos va a permitir liquidarle el sueldo como no remunerativo, siempre y cuando se le respete el 100% de la liquidación neta, ¿sí? El trabajador, en concreto, como salario neto, tiene que percibir el mismo, pero yo se lo puedo pagar como no remunerativo, pagando el aporte jubilatorio de la ley 19.032 del 3% y la obra social. Esas son las únicas contribuciones que voy a tener que abonar. ¿Sí? Esto es algo muy nuevo, salió ahora recién el lunes, ni siquiera lo permitiría liquidar con el salario de septiembre, desgraciadamente. Bueno, ¿quiénes son este grupo de personas? Son los mayores de 60 años, las mujeres embarazadas, los grupos de riesgo, ¿sí? Que los grupos de riesgo generalmente cada tanto el Ministerio de Salud agrega algún ítem nuevo, pero hoy en día son las personas con enfermedades respiratorias, las personas con enfermedades cardíacas, diabéticas, con enfermedades renales, inmunodeficientes, pacientes oncológicos o trasplantados, discapacitados con certificado y personas con obesidad clase 2 y 3. Esto también es algo muy nuevo, recién de la semana pasada, porque antes la norma decía directamente las personas obesas, sin hacer ningún tipo de aclaración. Entonces esto a nosotros nos genera un montón de dudas, un montón de inseguridad jurídica y por lo tanto un montón de riesgos, lo mismo de siempre. Ahora por suerte se aclaró que solo van a ser aquellas personas que tengan cierto índice de masa corporal, ¿sí? Las personas con obesidad clase 2 y 3. Bueno, y además aquella persona indispensable para el cuidado del niño o el adolescente, es decir, podría ser tranquilamente el padre, pero tiene que ser siempre uno. Siempre es necesario que uno solo se quede en el domicilio, no es necesario que se queden ambos padres. Francisco, te hago una pregunta. Antes de ver como el caso contrario. Por ejemplo, ¿qué debería presentar un empleado para poder, digamos, dar cuenta, por ejemplo, del tema de que es el cuidador del niño, o, bueno, el caso de las enfermedades, el tema, por ejemplo, no sé, de la obesidad, del grado? Bueno, o sea, ¿qué debería...?
es algo que voy a hablar en un ratito, es un tema que voy a tocar ahora enseguida. Lo voy a relacionar un poquito con el tema de las enfermedades inculpables que se dan en cualquier momento, porque es muy parecido, pero en principio les voy a adelantar que simplemente lo tienen que avisar. Según la ley, según las normas, simplemente le tienen que dar aviso y le da posibilidad a la empresa de ejercer un control, ¿sí? Como el control del artículo 210 de la Ley de Contrato del Trabajo. Bueno, de la misma forma se prevé un control. Yo no entiendo de qué forma se puede llegar a controlar. No sé si un médico puede ir a controlar que ese padre esté cuidando a los hijos. Es medio raro, pero bueno, aplicaría igualmente para los casos de una persona embarazada o un paciente de riesgo, ¿no? Una persona, por ejemplo, un trasplantado. Y después se va a dar otro momento, que es el momento de la justificación, que se va a dar al momento de la reincorporación, porque obviamente con todas estas normas que tenemos, estas restricciones de circulación y el riesgo que realmente existe de ir a una clínica, no le podemos exigir al trabajador de que vaya a la clínica y que le den un certificado de que es obeso clase 2 o 3. No lo podemos hacer porque lo estamos exponiendo, ¿sí? Perfecto. Pero buen punto aclararlo. Ahí comentaban también el tema de la edad, que entiendo yo. Andrea, perdón. Que bueno, uno al Francisco. tener una relación laboral con el empleado, los datos de la edad los tienen. Sí, Francisco, sí. Sí, una consulta. Quería saber si, con respecto a la obesidad, no sé qué es la clasificación 2 y 3. Bueno, el Ministerio de Salud lo especifica directamente. Tienen que tener cierto índice de masa corporal que el otro día se lo mencioné a Osvaldo, no sé si él se acuerda, a ver. 35%. Ahí está. Que creo que eso es obesidad mórbida. Según yo, no conozco más que eso, pero creo que es mayor al 35% obesidad mórbida. Establecieron ese porcentaje que aparentemente igual, según lo que pude escuchar de algunos médicos, entrarían muchas personas que uno tal vez los puede llegar a considerar afuera. Dentro de ese 35% entrarían muchas personas. Eso es lo que yo sabía. Bien. Gracias ahí por el dato. No, es una buena pregunta de Francisco también, Sí, ¿no? sí. Realmente, ¿cuál es? Porque antes no había una pauta precisa. Hablar de obesidad es un universo y hay, claro, depende en realidad de la actividad, depende de un montón de factores como para poder llegar a determinar. Hay actividades particularmente donde no existe la obesidad. Hay actividades específicamente donde por el tipo de actividad que tienen no existe obesidad, pero hay otro tipo de actividades donde es más factible, y en ese caso hay empresas que tal vez se pueden llegar a quedar hasta sin empleados, porque tiene gran cantidad de personal que está en esas condiciones. Así que es una situación que va a generar conflicto sin ninguna duda. Pero Sin por duda lo menos va a generar conflicto. Sin duda va a generar conflicto y era más conflictivo antes cuando simplemente decía personas obesas. Pero bueno, tenemos poco tiempo y tenemos que seguir. Cualquier cosa me hacen la pregunta con concreto respecto a cualquier otro tema. Algo que nos preguntan también muy seguido y pienso que tal vez está bueno de que a ver qué piensa algún socio, me gustaría saber. Me están preguntando mucho, tengo un trabajador con tal enfermedad que encuadra dentro de este tipo, mayor de 60 años, que dice que quiere venir a trabajar. Más allá de que tiene derecho a cobrar su sueldo completo, ese trabajador tiene ganas de venir a trabajar. Me gustaría saber qué piensan o qué piensa alguno de los socios, si me quiere dar su punto de vista o también hacer algún tipo de apreciación legal, también está permitido. A ver. Por ahí les pasó, digamos, ¿no? ¿Qué harían? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escucha? Sí. No veo ¿Qué quién tal? es. ¿Quién habla? A ver, contanos tu nombre. Laura. Laura. Hola, Laura. Ahí te veo ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, a mí me pasó algo por el estilo, pero bueno,
no le di curso porque me parece que, llegado el caso que el trabajador sufra algo en consecuencia de trabajar, la responsabilidad sería nuestra, ¿no? Entonces, le dijimos que no, que se quede en su casa y que cumpla con la normativa. Totalmente, Laura, coincido plenamente. La ley, como vimos antes, habla de dispensa, no te prohíbe ir a trabajar, ¿sí? Podría ir a trabajar si quiere, pero el derecho justamente existe porque lo inesperado y desafortunado termina aconteciendo. ¿Y qué hacemos nosotros si después le tenemos que dar explicaciones a una RT o a un familiar o al juez, en el peor de los casos, porque un trabajador que tenía derecho a quedarse en su casa y percibir el sueldo completo, ¿por qué estaba trabajando? ¿No? Y un juez es difícil que lo entienda. Y también me pueden llegar a decir, no, pero él está dispuesto a firmarme una nota. Él está dispuesto a firmarme una nota donde quiere ir a presentarse a trabajar. Bueno, pero esas notas, un poquito como lo habló recién Osvaldo, tienen muy poco valor. En realidad nunca podrían probar en contra del trabajador. Y bueno, a los familiares de esa persona o al RT poco le va a importar y obviamente no es oponible a ellos. Por lo tanto, más allá de que no está prohibido, jurídicamente no se aconseja para nada. Y también sabemos que muchos socios están yendo a trabajar porque, bueno, no solo son empresarios, sino también que son trabajadores. Pero bueno, muy buen compromiso de su parte. No siempre los trabajadores tienen la misma predisposición. Hasta ahora solo venimos hablando de los deberes que tienen las empresas, los deberes que tienen las heladerías respecto a la jornada laboral, y seguimos dentro del mismo tema. Pero el trabajador frente a la jornada laboral también va a tener ciertas obligaciones. Y dice el artículo 84 de la Ley de Contrato de Trabajo lo siguiente: el trabajador debe prestar servicio con puntualidad, asistencia regular y dedicación adecuada. Muchos querrían poner eso en un cuadrito, ¿no? En la entrada. Pero bueno, básicamente esto se traduce en lo siguiente: que el trabajador no debe llegar tarde o ausentarse de forma injustificada. Obviamente, en algún caso excepcional podría llegar a pasar, ¿no? ¿Y cuáles van a ser las consecuencias por no justificar una inasistencia o haberla justificada de forma tardía o haberla justificada de forma defectuosa? Por ejemplo, con un certificado médico, no vayamos al caso de que esté adulterado, pero que sea insuficiente. Las consecuencias van a ser: la primera, sí o sí, la pérdida de salario, ¿sí? Por esa llegada tarde, por esos minutos, por esa hora, o por ese día o días sin concurrir a trabajar. Y después, algo que ya es facultativo de las empresas, la posibilidad de aplicar sanciones. Tengamos en cuenta, que ya lo vamos a hablar más adelante también, pero hoy en día rige la prohibición de suspensiones y despidos sin causa. Es decir, entonces, el tema de la posibilidad de aplicar sanciones con causa, suspensiones con causa o despidos es algo que está vigente. También me pueden llegar a decir, sí, bueno, pero la doble indemnización implica doble riesgo. Bueno, pero son las herramientas con las que contamos hoy en día y ya vamos a ver más adelante de qué forma podemos llegar a manejarnos. Ahí Francisco Belén, mientras tanto, pregunta si las personas asmáticas también son consideradas de riesgo. No escuchó si son consideradas de riesgo, ¿no? Con enfermedades respiratorias, decía. Dice con enfermedades respiratorias, directamente no dice asma. Y yo entiendo que sí. Sí. Habría que ver también qué grado de asma, ¿no? Pero lo deja como medio abierto. Es un virus que ataca mucho la parte respiratoria y ante el caso de la duda, un juez le va a dar la razón al trabajador en el caso de quedarse a trabajar si tiene asma. Seguramente termine sucediendo eso. Hay otra pregunta, ¿no? También en el chat. A ver. Ahí dice, no escuché si lo nombraron. Bueno, y vamos al tema de cómo se justifican estas inasistencias, que va a ser de un modo muy parecido como el trabajador debería comportarse respecto a esta dispensa o exención de concurrir a trabajar, ¿sí? Porque ustedes no tienen por qué saber que esta persona tiene asma, que esta persona es obeso clase 3, o que esta persona es el único familiar a cargo de un menor, ¿sí?
El primer paso siempre para cualquier tipo de inasistencia es que el trabajador lo ponga en aviso al empleador en el primer transcurso de la jornada. Y la ley de contrato de trabajo no especifica de qué forma lo tiene que hacer. Y por lo tanto rige la informalidad. Es decir, lo puede hacer por medio de un llamado, lo puede hacer por medio de WhatsApp, lo puede hacer por un email. ¿Qué se aconseja y qué nosotros aconsejamos siempre a los clientes, a los socios? Es que cuando se firma la documentación de ingreso dentro de las políticas de la empresa, si es que tienen unas políticas de la empresa, que le notifiquen de qué forma o a qué mail o a qué celular y van a tener que dar aviso, ¿sí? Por ejemplo, en una pyme o una empresa ya un poco más grande, capaz al sector de recursos humanos, ¿no? Indicar un mail donde deban remitir, ¿no? El aviso. A ver. Ahí está. Y el segundo paso es la justificación propiamente dicha, que se da siempre al momento de la reincorporación, que es el momento en que el trabajador lleva el certificado médico original o, en su defecto, una fotocopia, pero a su vez también tiene que llevar el original para que ustedes puedan constatar que es una copia fiel. Y les vamos a dar un par de consejos de qué es lo que deben hacer al momento de recibir ese certificado médico. Porque ha pasado alguna vez de que el certificado médico estaba adulterado o incompleto y después al momento de presentarlo en la justicia, el trabajador desconoce que entregó ese certificado médico, ¿sí? Y todo esto estamos hablando sin perjuicio de la facultad de control médico que tiene el empleador, que ya lo vimos, que es el tema del artículo 210. Bueno, el trabajador se presenta, ¿no? Viene con el certificado médico. Ustedes al recibírselo le tienen que decir que lo firme al dorso y que le ponga la fecha. En el caso de que el trabajador no les quiera dejar el original, ustedes le tienen que hacer firmar, además de poner la firma y la fecha, le tienen que poner en mano, que él lo ponga de su puño y letra, que es una copia fiel. Así, simplemente que diga, es copia fiel. Y ustedes cotejan el original y le devuelven el original. Pero de esa forma ustedes pueden tener... obviamente después el trabajador va a tener la obligación de conservarlo, ese original, ¿no? Ustedes de esa forma van a tener la seguridad de que lo van a poder presentar a la justicia sin que el trabajador lo vaya a desconocer en un futuro. ¿Cuáles son los requisitos que tiene que tener un certificado médico? Y que van a ver que algunos no son aplicables para el tema de la dispensa del trabajo por las normas del Poder Ejecutivo. El certificado médico tiene que tener los datos, firma y sello del profesional. Además, podría llegar a tener el número de teléfono, el domicilio, la matrícula. Tiene que tener, esto es muy importante, la fecha de emisión, la fecha en que lo revisó al trabajador. Tiene que tener el nombre completo del trabajador y DNI. Tiene que indicar algún tipo de afección. Acá pusimos, por ejemplo, una gastritis, pero podría ser también un dolor de cabeza, una lumbalgia. E indicar que esa afección le impide trabajar. ¿Cómo se coloca generalmente esta fórmula? Con reposo por 48 horas, ¿sí? Tiene que indicar el lapso por el cual está afectado. De otra forma, el certificado médico sigue siendo un certificado médico, pero si no contiene estos últimos dos requisitos, no va a ser un certificado médico que le permita justificar una inasistencia, ¿sí? Entonces, podrían llegar a aplicarse pérdida de salarios y también una sanción. Obviamente, estos últimos dos requisitos no son aplicables a los casos de dispensa que estableció el Poder Ejecutivo por el motivo de la pandemia, porque es el Poder Ejecutivo que está diciendo que estas personas no pueden ir a trabajar. Simplemente tiene que indicar que esa persona tiene esa afección. Con eso alcanzaría simplemente. Y acá el tema del... Sí. No, Francisco, termina y después hago un comentario. El tema de los requisitos que tiene que tener el certificado médico, nosotros cuando nos lo solicitan también les pedimos que lo coloquen dentro de las políticas de la empresa al momento del ingreso, porque nunca está de más recordarlo, ¿sí? Más allá de que lo diga la ley, no está de más que lo diga un formulario que fue firmado por el trabajador. Bueno, acá los consejos ya lo hablamos recién, ¿no? Es el tema del momento de la entrega del certificado y el tema de la documentación de ingreso. ¿Me decías algo, Andrea? No, que me parece súper importante esto que comentás, porque y también está bueno comentarle a los empleados
a priori, digamos, no cuando te traen el certificado, que por ahí lo comentan, lo traen y no, mira, pero está incompleto y eso trae como cierta rispidez o bueno, ¿y ahora qué hago? Tengo que ir al médico de nuevo. Entonces, por ahí hasta está bueno algunas de las cuestiones que nos están comentando en esta charla, por ahí trasladarlas a los empleados como aprendizajes también de ustedes, que por ahí ya lo saben o por ahí no, pero decir, bueno, sepan que esto es importante para que cuando ustedes vayan al médico eventualmente tengan que pedir esto o de alguna forma, si tienen un canal, comunicarlo con los empleados, ¿no? Me parece que ayuda a que sea a priori, ¿no? En el momento de la entrega, ¿no? Totalmente, Andrea, y es lo que uno siempre aconseja, más allá de que lo diga la ley, ¿no? Son cosas que a veces las empresas lo desconocen. Y además también quería decir algo, cada caso puntual va a ser distinto, ¿sí? Por ejemplo, puede venir, como dice Andrea, un trabajador con un certificado incompleto, un certificado médico incompleto. Eso no significa que uno le aplique una sanción, pero sí podría uno decir, bueno, hasta que me traigas el certificado médico como corresponde, yo te voy a aplicar el descuento de salarios, ¿sí? Si me lo justificas más adelante, esos salarios te los voy a reintegrar, pero hasta tanto no lo hagas, para mí es una inasistencia injustificada. Podría llegar a ser discutible si también se puede aplicar una sanción, pero como digo, siempre es muy importante ver el caso puntual. Ya lo vamos a ver ahora con el tema de las sanciones, que ahora viene el tema de las sanciones. Hasta acá, algo para consultar. ¿Algún comentario, alguna pregunta? ¿No? Bueno, avanzamos. Seguimos entonces con el tema de las sanciones laborales, que bueno, es un tema muy relevante por algo evidente, ¿no? Hoy en día no existen están prohibidas los despidos sin causa. Una de las posibilidades, ya vamos a ver que hay otro tipo de posibilidades también para la desvinculación, es el despido con causa, y para tener un despido con causa hay ciertos requisitos. Nos llaman al estudio y nos dicen que quieren aplicarle un apercibimiento al trabajador. ¿Qué es lo que les va a preguntar el abogado? Les va a preguntar quién fue, cuándo sucedió, qué día y qué hora, quiénes estaban en ese momento, había clientes. Hay un montón de cosas que hay que contextualizar porque una sanción tiene que ser clara, ¿sí? Uno no puede aplicar una sanción sin especificar en qué horario lo vieron al empleado hablando por teléfono, o mucho peor, en qué día, ¿no? Pero bueno, cosas que hay que tener en cuenta. Primero, la gravedad del hecho, ¿no? Segundo, los antecedentes. Y tercero, la antigüedad. Pusimos el tema de la prueba porque para el derecho lo que no se prueba no existe. Entonces ustedes tienen que tener en cuenta, más allá de que no lo puedan probar, muchas veces ustedes van a querer aplicar una sanción igualmente. Pero tengan en cuenta que si eso termina en un juzgado laboral, hay cosas que van a poder probar y cosas que no. Lo que no puedan probar para el juez no va a haber sucedido. Es muy importante que lo tengan en cuenta. Y esto es algo importante, el tema de la gravedad del hecho, los antecedentes y la antigüedad, porque es una especie de balanceo, ¿sí? A mayor gravedad del hecho, son menos relevantes los antecedentes y la antigüedad del trabajador, e inversamente, ¿sí? Yo no puedo despedir a un trabajador o no le puedo aplicar una suspensión por 3 días a un trabajador que tiene 14 años de antigüedad sin ningún antecedente por haberlo visto hablando por celular. No le puedo aplicar una suspensión por 3 días. Todas estas cosas son casos puntuales y cosas que hay que tener en cuenta, ¿sí? Siempre los antecedentes, nos estamos refiriendo a que las sanciones deberían ser progresivas, ¿no? ¿Qué tipos de sanciones tenemos? Primero, el apercibimiento, lo que se llama el llamado de atención, que no tiene ningún tipo de consecuencia, simplemente es para formar este legajo de antecedentes, ¿sí? Podrían llegar a haber hasta varios apercibimientos antes de una suspensión. Las suspensiones, que es el próximo tipo de sanción, también van a ser progresivas. ¿De qué forma vamos a aplicar esa progresividad? Primero de un día, segundo 2, 3, 5. Vamos al tema de apercibimiento, Francisco, cuando hablamos de temas de apercibimiento, hablamos de apercibimiento por escrito, digamos, ¿no? Ahora vamos a ir a los requisitos comunes a todas las sanciones, y uno de ellos es que siempre sean por escrito, siempre. El llamado de atención hecho de palabra no tiene ningún valor, más allá de que después ustedes lleven un testigo que digan,
no, siempre le llamaba la atención por X motivo, no tiene ningún valor. La sanción tiene que ser siempre aplicada por escrito. Bueno, y por último el despido, ¿no? Que es la sanción más grave de todas, que es la que termina de disolver el vínculo laboral. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, lo que ya hablamos antes, la justa causa que tiene que estar bien identificada, ¿sí? Se tiene que identificar el tiempo, el lugar y las personas intervinientes. La sanción tiene que ser contemporánea. Yo no puedo aplicar algo muy común que nos pasa. Nos llaman recién cuando el empleado cometió 3 llegadas tardes. La primera fue en marzo, la tercera fue en agosto y la última fue ayer. Dicen, ahora sí, le quiero aplicar una suspensión por un día porque ya tengo 3 llegadas tarde. La única sanción que le podés llegar a aplicar en ese caso va a ser por la última llegada tarde. ¿Por qué? Porque la ley dice que la sanción tiene que ser contemporánea al hecho, ¿sí? Además, tampoco se le podría llegar a aplicar la misma sanción por el mismo hecho. Pero bueno, esto es algo muy importante. Ustedes tengan en cuenta que si el trabajador llegó tarde ayer y no me puedo pasar de a lo sumo el martes de la semana que viene, tal vez un poquito más para aplicarle una sanción. Si vamos a aplicar una suspensión, esa suspensión tiene que tener un plazo fijo, indicar claramente de tal fecha a tal fecha, porque la suspensión además va a acarrear pérdida de salarios. Y bueno, otra cosa que recién lo que apuntaba Andrea, siempre se van a aplicar por escrito, por una nota firmada o una carta documento. Y este es un ejemplo de suspensión aplicada por una nota firmada, que se los voy a leer para que tengan en cuenta todos los requisitos que tiene que tener. Habiéndose, bueno, la nota de suspensión, el nombre del trabajador y en el caso de que tenga un legajo se le puede poner también el número de legajo. Habiéndose ausentado de su puesto de trabajo el día tal hasta el día tal inclusive, sin justificar sus inasistencias, faltando así a su débito laboral y cargando las responsabilidades en el resto de sus compañeros de trabajo, ocasionando todo ello perjuicio a la empresa, le notificamos que queda suspendido por un día sin goce de haberes el día tal, debiéndose reincorporar a sus tareas habituales el día tal. Le advertimos que en el caso de producirse una nueva inconducta laboral nos veremos obligados a sancionarlo con mayor severidad. ¿Sí? Todos estos son requisitos imprescindibles en toda suspensión, ¿sí? Indicar el perjuicio que le está generando a la empresa. Y bueno, en el mejor de los casos, si el trabajador tiene buena predisposición y admite que cometió un error, se le podría llegar hasta hacer firmar esta suspensión por nota, ¿sí? En el caso de que acceda, le vamos a pedir que la firme, que la aclare y que él coloque la fecha de puño y letra. Esto es muy importante porque si no después, ya lo vimos en muchos juicios, te dicen que firmó una hoja en blanco y que el texto se le colocó después. Así que es muy importante que coloquen la fecha de su puño y letra. Perdón. Las dejen pasar. ¿Por qué? Porque estas cosas se van acumulando y el día de mañana cuando se quiere tomar algún tipo de medida más fuerte tal vez, siempre se termina uno arrepintiendo de por qué no actuó en aquel momento. Y esto es muy importante hoy en día que rigen no solo la prohibición de despido sin causa, sino también la doble indemnización, ¿sí? Doble indemnización, doble riesgo y además doble de precauciones que debemos tomar. Francisco, perdóname, antes de avanzar con este tema, que hay una pregunta sobre el anterior y por ahí surge alguna otra. ¿Las cámaras sirven como prueba? Totalmente, las cámaras sirven como prueba. Bueno, después hay otras cuestiones que ya son más del abogado de litigio. El abogado de litigio tiene que saber bien cómo pedir el tema de la cámara de la prueba. Si está respaldada por testigos, mucho mejor. Para el juez laboral, ustedes tengan en cuenta que la prueba testimonial es muy importante. Por el principio de realidad de que les habló Osvaldo, los jueces laborales le dan mucha importancia a la prueba testimonial. Así que si además tenemos algún testigo de que le pueda llegar a dar fuerza a esa cámara, estaría perfecto. Además, también cuando uno la presenta en juicio va a tener que pedir un perito informático para que diga que esa cámara no está adulterada. Porque después el trabajador cuando haga la demanda te va a decir que la fecha es trucha, que el horario es trucho, que no es él. Así que también hay que respaldarla bien mediante testigos, la cámara. Pero fundamental. Sí, por supuesto que es fundamental. Y acá lo que comentan también es si hay que hacer firmar que hay cámaras. Hay que hacer... Eso está basado respecto a una jurisprudencia y alguna convención de la Organización Internacional del Trabajo, ¿sí? Que
pero no sería del todo necesario. Digamos que el hecho de que exista una cámara, el trabajador podría llegar a considerarlo como una invasión de su intimidad, pero de ninguna manera va a invalidar el contenido de esa cámara. ¿Se entiende? El trabajador podría llegar a considerar de que hay una persecución en contra de él, pero los fallos que han habido eran más que nada casos puntuales y donde el trabajador terminaba alegando de que se lo estaba persiguiendo puntualmente a él por un hecho concreto, de que las cámaras se colocaron por él o alguna cosa así. Pero es cierto que hoy en día muchos abogados cuando uno manda la carta documento de despido y alega la existencia de una cámara, que el trabajador directamente diga de que no le notificaron que esa cámara existía. Pero al mismo modo también hay jurisprudencia que dice que si la cámara es notoria, por ejemplo, si es un aparato así y está puesto en una esquina, uno no le está ocultando nada, está a la vista de todos y todos saben que la cámara funciona. No es que estoy usando una cámara oculta, escondida en algún lugar para atraparlo infraganti en alguna situación. En ese caso sí, una cámara oculta es invasiva de la privacidad, sí, por supuesto. Bien. No sé si Francisco tenía otra pregunta. Sí. Con respecto, te quería consultar, Francisco, con respecto, esto nos sucede a muchos colegas. Hay muchos empleados infieles, vos sabés a lo que se refiere infieles, tanto cajeros como por mercadería también. ¿Cómo actuar? Porque en esos casos siempre no tenemos armas para actuar con respecto a eso. Si hay alguna forma de actuar frente a esta situación. Bueno, el tema de las cámaras es fundamental. Decime, Francisco, si estoy encarando bien tal vez la consulta. Pero el tema de las cámaras es fundamental, porque la prueba mediante testigos a veces ahí es muy difícil. A veces la persona que lo está haciendo tiene algún cómplice, que también es algún compañero de trabajo, así que por lo tanto no va a declarar en contra de él. Y es un tema muy complejo. Es un tema muy complejo porque esto siempre lo que quiere hacer uno o lo que quiere hacer la persona que nos viene a hacer la consulta es quiere iniciarlo mediante causa penal. Y a veces la causa penal es la forma más correcta de producir esa prueba de forma rápida, pero hay un riesgo. El derecho penal es más protectorio aún que el derecho laboral. Y si a nosotros, hablando mal y pronto de nuevo, nos sale mal la causa penal, vamos a tener consecuencias gravísimas en la instancia laboral. Así que si uno lo que quiere hacer es primero accionar mediante la justicia penal, es hacer las cosas con muchísima precaución y estar muy seguro de lo que está haciendo. Me parece que esa es la forma de ser más precavidos, porque como les digo, si las cosas resultan mal, las consecuencias pueden llegar a ser muy graves, muy graves. Para que tengan en cuenta, hay jurisprudencia que estableció un agravante de 13 sueldos por una querella que resultó que no resultó en instancia penal. Bueno, entonces decíamos, ¿qué alternativas nos quedan frente a la prohibición de despidos? Encarada por parte del trabajador, el trabajador obviamente puede renunciar, algo muy poco común hoy en día, porque si el trabajador renuncia, obviamente renuncia a todos sus derechos indemnizatorios, ¿sí? Con la renuncia ustedes saben que se pagan los días trabajados, las vacaciones y el aguinaldo, nada más. El trabajador a su vez se puede considerar despedido de forma indirecta, de la misma forma en que uno lo puede despedir con causa por considerar una injuria, el trabajador también se puede considerar despedido mediante una injuria, intima con el primer telegrama y en el segundo se termina considerando despedido. ¿Cuál es la causa de injuria más común hoy en día? La falta de pago de salarios. Obviamente hay un montón de empresas que directamente no pueden pagar o pueden pagar lo que pueden. Entonces el trabajador se agarra de eso para considerarse despedido. Y después está la extinción por mutuo acuerdo, ¿sí? Y esto es algo que en la doctrina, en la jurisprudencia laboral venía muy discutido hoy en día. Hasta hace un mes más o menos venía súper discutido. Decía, ¿son válidos estos acuerdos donde el trabajador, tal vez mediante una renuncia o sin renuncia, directamente se presentan ante un escribano y se firma una desvinculación de mutuo acuerdo, se arregla una gratificación, porque se llama gratificación, no se llama indemnización, para desvincularse? Hasta hace muy poco era súper discutido.
hace un mes salió un fallo de la Corte Suprema de la Nación que dice que estos acuerdos son válidos. Pero tengan en cuenta, y no, si ahondo en este tema, sí, hablamos 5 horas, pero que la primera y segunda instancia en lo laboral habían dicho que estos acuerdos no eran válidos. Así que tengan en cuenta que venían siendo recontra invalidados en la justicia laboral. Y no solo en la justicia nacional, en las distintas jurisdicciones también. Y la jurisprudencia de la Corte Suprema, más allá de ser muy importante, no es de aplicación obligatoria para el resto de los juzgados inferiores. Así que riesgo siempre va a haber, siempre va a haber. ¿Cuál es la mejor alternativa? Una renuncia. Antes que todo, la renuncia. Después vemos cómo lo instrumentamos, si por medio de una extinción por mutuo acuerdo, o no lo instrumentamos de ninguna manera, o vamos al Ministerio de Trabajo y firmamos un documento del Ministerio de Trabajo. Siempre lo recomendable es la renuncia. Pero el trabajador sabemos que no va a querer renunciar porque queda un poco desprotegido. Luego de la renuncia, como ya les dije, se pierden todos los derechos indemnizatorios. Pero a nosotros nos da otra seguridad, obviamente. Pero bueno, tengan en cuenta que la extinción por mutuo acuerdo, y van a tener que verlo en el caso puntual cómo se va a instrumentar, es una posibilidad. ¿Hasta acá preguntas? ¿Algún comentario vinculado al tema de sanciones, despidos o no despidos? ¿No? ¿Avanzamos? ¿Vamos bien? Avanzamos. Y vamos al tema de las vacaciones, ¿sí? Que vimos que era también una de las preguntas, uno de los temas más importantes y una consulta muy frecuente a nosotros como estudio jurídico, que nos hacen mucho. ¿Cuáles son las dos preguntas básicamente que nos están haciendo muy seguido? Es si puedo notificar las vacaciones durante el aislamiento, el distanciamiento social preventivo y obligatorio, y qué va a pasar con estas vacaciones que ya gozaron los trabajadores durante estas medidas. Bueno, en primer lugar, a diferencia de absolutamente todos los temas que hablamos hasta ahora, no hay ninguna norma del Poder Ejecutivo que nos establezca alguna claridad o alguna pista sobre qué podemos llegar a hacer. Por lo tanto, tenemos que recurrir a las normas generales, que son la Ley de Contrato de Trabajo, la Organización Internacional del Trabajo y los fallos de la justicia laboral, por lo menos de estos últimos meses, que ya tenemos algunos. ¿De qué hablan la Ley de Contrato de Trabajo y la Organización Internacional del Trabajo? Hablan de que el descanso del trabajador tiene que ser pleno y sin ningún tipo de limitación. Sabemos que las limitaciones hoy en día son varias, ¿no? Para empezar, no nos podemos ir prácticamente ni a la esquina. Así que se podría llegar a considerar, y así lo han considerado algunos fallos, de que no se pueden gozar vacaciones durante, bueno, por lo menos de esta fecha hasta ahora. No sabemos bien qué es lo que va a pasar, porque ya se habilitaron, por ejemplo, los vuelos de cabotaje. No sabemos qué va a pasar ahora en los próximos días, pero por lo menos en este periodo, que ha dicho un fallo que fue muy trascendente, salió hasta en los diarios. El fallo lo que dice, le habían notificado vacaciones al trabajador, si no me equivoco era para el mes de abril. Bueno, el trabajador impugnó esas vacaciones, interpuso un amparo ante la justicia laboral, y lo que dijo el juez, dijo exactamente esto, que ahora no se pueden notificar vacaciones, y que las vacaciones se deben tener en cuenta para el primer día hábil posterior al cese de todas las medidas de aislamiento y distanciamiento social preventivo y obligatorio. Esto nos genera a nosotros un riesgo y una inseguridad jurídica tan pero tan grande, porque tengamos en cuenta que en este periodo hay trabajadores que gozaron las vacaciones de 2019 y algunos que están gozando las de 2020 también. Imagínense si todos de golpe las tuvieran que gozar cuando terminan estas medidas. Es el golpe que te termina de matar. ¿Cómo haces? Porque se te van todos los trabajadores. Bueno, y acá les muestro un modelo de telegrama laboral que muchos ya los deben conocer. Este está completado a máquina y los datos son ficticios, pero les muestro el texto. En este caso, ¿qué es lo que hicimos? Para disminuir el riesgo lo más posible, fraccionamos las vacaciones. Este era un empleado que tenía mucha antigüedad. La fraccionamos en 3 partes. Capital Federal, 20 de agosto de 2020. Por medio de la presente solicito a ustedes tengan a bien concederme el goce de la licencia anual de vacaciones correspondientes al año 2020, fraccionada en 3 periodos,
26 de octubre, 4 de enero y 26 de abril. A ver, hasta acá sobre alguno de los temas planteados o sobre algún otro tema que tengan alguna inquietud, quieren plantear alguna pregunta antes Sí, yo tengo de una continuar. pregunta. Sí. ¿Cómo no, Laura? Sí, de los trabajadores excluidos, ¿no? ¿Se les puede asignar algún tipo de tarea para que puedan realizar en otro contexto o directamente no trabajan? Bueno, la resolución 207, que fue la primera que salió, el primer punto, lo más importante es, dice, el trabajador que pueda trabajar desde su domicilio, siempre y cuando sean tareas acordes, ¿no? No le vamos a andar pidiendo a un personal tal vez de maestranza que realice tareas complejas en Excel, pero siempre y cuando pueda llegar a desarrollar ciertas tareas desde su domicilio, ese es el principio general. El que pueda trabajar desde su domicilio, trabaja. Distinto es el caso de una persona, por ejemplo, embarazada, que va a tener también otro tipo de licencias, ¿no? Que esas siguen corriendo, esas licencias. Pero siempre y cuando pueda trabajar desde su domicilio, y la ley dice, en un ámbito de buena fe entre las partes, que no siempre va a existir, pero bueno, en teoría sería así, siempre y cuando pueda trabajar desde su domicilio, debe hacerlo. Bien, y siempre es desde el domicilio, ¿no? No se puede asignar un lugar específico ni nada. Desde el domicilio dice la norma. Sí, sí. Perfecto, muchas Buenísimo. gracias. No, de Buenísima nada. la pregunta, Laura. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces, Francisco, le damos la palabra a Agustín, Sí, sí. que ahora también seguro sobre estos temas van a surgir algunas otras preguntas. ¿Qué tal? Muy buen día a todos. Bueno, es un gusto estar acá con ustedes. También es un gusto que haya gente por fuera de lo que es Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Vi que hay alguien del Chaltén que está en el puesto número 1 de mi prioridad de lugares para ir a visitar cuando se pueda. Ahí, a ver si me pierdo un poquito en la montaña. Muy lindo. Bueno, ahora me toca hablar a mí en tercer lugar de un mecanismo que en realidad ya todos ustedes conocen, pero no es que lo conocen porque cualquier empresario, cualquier empleador lo utiliza, sino que para ustedes es muy familiar porque justamente las heladerías, o el giro comercial de las heladerías, mejor dicho, encuadra dentro de los supuestos que la ley de contrato de trabajo exige para que se aplique. Estoy hablando, por supuesto, no como dice el título, del contrato de temporada. Ahora, el contrato de temporada está pensado para industrias o comercios, que por su naturaleza se realizan en determinadas épocas del año, o que en determinadas épocas del año, mejor dicho, que existen épocas en las que hay un incremento de la actividad, que genera una necesidad de contar con más personal. ¿Sí? Dice expresamente la ley de contrato de trabajo que esta necesidad tiene que provenir de actividades propias del giro normal de la empresa o explotación. ¿Sí? Esto se traduce en un requisito que tienen este tipo de contratos, que es esta necesidad que les mencionaba permanente de la empresa y que debe estar siempre basada en circunstancias objetivas. Ahora, ustedes, heladerías, por supuesto, todo esto lo dan quiero decir, para ustedes es un supuesto justamente, ya lo dan por entendido, pero no siempre es así, no es así con todas las actividades. Bueno, respecto a lo que es la utilidad o por qué sirve tanto este tipo de contratación, no hace falta que les diga nada, creo que de hecho ustedes me lo podrían explicar a mí mucho mejor. Bueno, pero por más familiarizados o por más que conozcan mucho este tipo de contratos, hay varios puntos que creo que vale la pena repasar. ¿Por qué? Porque vamos a ver que en algunos casos las consecuencias de omitir algunos requisitos o algunos deberes que son propios de este tipo de contrato pueden ser graves, ¿sí? Pueden ser consecuencias graves para la empresa. Por eso me gustaría repasarlo, ver cómo funciona. Y bueno, continuemos. La siguiente, por favor. Ahí está, perfecto. Bueno, vamos a ver entonces en primer lugar cómo es el funcionamiento de este contrato.
del contrato por temporada. El contrato por temporada es lo que se llama un contrato de prestación discontinua. Es decir, que va a haber un determinado periodo del año, que vamos a llamar periodo de receso, en el que las principales obligaciones de las partes van a estar suspendidas. Las principales obligaciones de las partes son, de parte del empleado, prestar tareas, y de parte de la empresa, pagar la remuneración. ¿Sí? Ahora, por oposición a este periodo de receso, donde están suspendidas estas obligaciones principales, vamos a tener la temporada, cuando sí se van a prestar tareas y que, de acuerdo a nuestro convenio colectivo de trabajo, va del 15 de septiembre al 15 de abril. ¿Sí? Ese es el periodo dentro del cual se tienen que celebrar, ese es el periodo dentro del cual tienen que estar previstas las temporadas de los respectivos contratos. A todo esto quiero hacer una aclaración. Ojo, porque esta es la temporada a efectos del contrato de temporada. Pero también hay otra temporada en nuestro convenio colectivo de trabajo, que es la del adicional. ¿Recuerdan? El 5% de adicional que se paga sobre el sueldo básico. Ahora, respecto a ese adicional, la temporada van a ser los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero, que como ven es más reducida, ¿sí? No coincide con esta temporada en particular. Pero bueno, era una aclaración que quería hacer, ¿no? Eso de las dos existencias de dos temporadas distintas, por así decirlo, en nuestro convenio colectivo. Bueno, volviendo al contrato por temporada, dentro de esas fechas, ¿no? Entre el 15 de septiembre y el 15 de abril, uno tiene libertad para establecer la temporada de cada empleado, pero respetando siempre un plazo mínimo. Un plazo mínimo que va a ser de 90 días. Excepto, dice el convenio, que la temporada comience pasado el 25 de enero. En caso de que la temporada comience pasado el 25 de enero, el plazo mínimo va a ser de 50 días. ¿Sí? Ahora, hay un punto que yo quiero aclarar, o que quiero por lo menos insistir para mostrarles después cómo muchas cosas derivan de esta idea o de este principio. Y es que, ya celebrado el contrato de temporada, ¿no? Cuando termina la temporada, el contrato no se extingue. ¿Sí? Eso es muy importante. Cuando termina la temporada, digamos una temporada que, por ejemplo, termina el 30 de marzo, no se extingue ese contrato, sino que solamente se suspende. Es decir, insisto, pero es un tema que sé que ha traído mucha confusión. No hay un despido. Por más que, por ejemplo, una temporada que termina el 30 de marzo, yo pago aguinaldo proporcional, por dar un ejemplo, eso no significa que el contrato se esté extinguiendo, ¿sí? No hay un despido. Algo que nos preguntaban mucho era, ¿qué pasa con el cese de la temporada y la prohibición de despidos? Bueno, en realidad no pasa nada, porque la temporada, insisto, el fin de la temporada, no es un despido. Bueno, entonces, les decía, esta idea es muy importante para entender muchas consecuencias que tiene el contrato de temporada. Por ejemplo, ¿qué pasa con el periodo de vacaciones? El periodo de vacaciones, como ustedes ya saben, se paga al final de cada temporada. Pero se abona justamente como anticipo de temporada, ¿sí? Como un rubro remunerativo que ustedes le pagarían a cualquier otro empleado. No se paga como vacaciones no gozadas, ¿sí? Vacaciones no gozadas es el rubro que uno le paga a un empleado cuando esté desvinculado. Un despido, una renuncia, ¿sí? Porque corresponde en ambos casos, ¿no? Pero quiero decir, contrato por temporada se paga vacaciones, ¿sí? El anticipo de vacaciones, que se van a gozar a partir de la finalización de la temporada. No se paga vacaciones no gozadas porque, insisto, no es un despido. Bueno, también se paga, como les decía antes, el aguinaldo proporcional. Bueno, por este mismo motivo, es decir, la suspensión, no extinción del contrato, también es que cuando termina la temporada, uno no informa a la AFIP la baja del empleado, porque en realidad no hay baja, ¿sí? De hecho,
luego del cese de la temporada, el empleado continúa formando parte de la plantilla. ¿Sí? Uno lo sigue informando dentro de las declaraciones juradas como empleado, por más que el contrato esté suspendido. Pero bueno, hay determinados requisitos que cumplir, ¿no? Yo no estoy tanto en la parte registral, por supuesto, pero cuando uno informa al empleado, lo informa como empleado dentro del contrato por temporada y durante el periodo de cese lo informa como con reserva de puesto, ¿no? Y remuneración cero, por supuesto. Pero quiero decir, no informa la baja, porque, insisto, no hay despido, no hay renuncia. Un tercer punto que deriva de esta idea, o que por lo menos está influida por esta idea, es qué pasa con las obras sociales. Ustedes muy probablemente ya saben que cuando se extingue el contrato, sea por el motivo que sea, el empleado, siempre cuando tenga una antigüedad mayor a 3 meses, ¿no? Pero en principio el empleado siempre mantiene la obra social por 3 meses más. ¿Sí? No sé si sabían esto, pero bueno, es así. Por más que no se paguen aportes y contribuciones, extinguido el contrato, el empleado mantiene la obra social por 3 meses. Pero no pasa eso cuando termina la temporada. Cuando termina la temporada, el empleado tiene la opción. Él elige si quiere mantener la obra social, tiene que pagar tanto aportes como contribuciones. Es decir, la parte que a ustedes les corresponde, él también la debería pagar si quiere mantener los beneficios de la obra social. Pero en principio no la mantiene, o sea, es una opción de él. Él decide si paga o no paga. Y por último, y ya para cerrar esta idea, que perdón que insisto mucho, pero es porque quiero que quede bien grabada, o sea, quiero que no haya dudas al respecto, existe la limitación de los trabajos al trabajo efectivo. Es decir, los salarios se pagan solamente durante la temporada, y esto afecta las enfermedades inculpables. Las enfermedades inculpables, después quiero hacer algunas aclaraciones, ¿no? Pero es decir, las enfermedades o accidentes que no tienen una vinculación directa con el trabajo. Supongamos, por ejemplo, un trabajador con licencia, que tiene una enfermedad que se manifiesta durante la temporada. Bueno, ¿qué pasa cuando termina la temporada? Tengo un empleado con licencia paga por enfermedad. ¿Tengo finalizada la temporada? ¿Tengo que pagarle, continuar pagándole esa licencia paga por enfermedad? La respuesta es que no. ¿Sí? Pero también es al revés. Si la enfermedad se manifiesta durante el periodo de receso y al inicio de la temporada el empleado está con licencia paga por enfermedad, yo ahí sí tengo que reconocerle esos salarios. ¿Sí? Bueno, hay algunas aclaraciones hay que hacer, pero bueno, pero la idea general es esa respecto a los accidentes y enfermedades inculpables. Ojo, porque esto no se traslada a las enfermedades profesionales o a los accidentes de trabajo. Enfermedades profesionales y accidentes de trabajo está completamente desligada de esta idea. Cuando ocurra, va a haber que pagarle el sueldo los primeros 10 días de enfermedad y a partir de ahí corresponde a la RT. Así lo entendió siempre la justicia. Bueno, entonces ahora vamos a pasar, sí, a la siguiente filmina, porque, perdón, ¿alguna duda hasta acá? Sí, Agustín, una duda. ¿Qué pasa si el empleado no se presenta a trabajar a la siguiente temporada? Si él no se presenta, ¿qué actitud debemos tomar? Francisco, es uno de los temas que voy a tocar ahora. Ah, perdóname. No, por favor, no. Ahora, y si termino mi exposición y sigo sin contestar esa pregunta, Francisco, volvemos sobre ese tema. También, perdón, ahí Agustín preguntan cuántas veces se puede repetir ese contrato, que seguramente lo vas a comentar ahora, te lo comento para que lo tengas en cuenta. Sí, igualmente no termino de entender si la pregunta se refiere a cuántos empleados puedo tener por contrato de temporada o si se refiere a cuántas temporadas puedo tener un empleado. No entiendo a qué se refiere exactamente la pregunta, pero más allá de eso quiero contestar que en ambos casos no hay ninguna limitación. ¿Sí? Uno contrata a un empleado por ¿cuántas temporadas? Claro, bien.
Uno contrata a una persona mediante contrato por temporada y el contrato es indeterminado, es decir, es permanente. Vamos a tener periodo de prestación de tareas y periodo de receso, pero no tiene fin. Va a ser eterno hasta tanto una de las dos partes lo finalice mediante un despido, directo o indirecto, mediante una renuncia, mediante un mutuo acuerdo o mediante lo que sea. Pero no hay una limitación. No hay una limitación a la cantidad de temporadas en que se va a efectivizar ese contrato. Bueno, vamos a entonces ahora... perdón, si es que contesté esa última pregunta, ¿no? Si no, me avisan, por favor. Pero vamos entonces a los deberes específicos que tienen las partes en este contrato en particular. En primer lugar, por parte del empleador, ¿sí? La empresa debe notificar. A ver, perdón, miro la pregunta. ¿Se puede hacer primero un contrato a tiempo determinado y una vez que probamos que el trabajador rinde, recién ahí contratarlo como trabajador de temporada? Lo pregunto porque muchas veces me veo obligada a volver a citar gente que capaz no me gustaría volver a llamar. También estaría bueno saber si se puede, cómo es la finalización, ¿no?, del contrato, en ese caso. A ver, yo tengo mis dudas. Yo creo que en principio no hay problema. Pero tengo la duda respecto a la legalidad de esa primera contratación a tiempo determinado. Pero una vez que uno lo convierte en un contrato de temporada ya no va a haber problema. Pero mientras no esté convertido en un contrato de temporada, tengo mis dudas respecto a ese contrato a tiempo determinado, pero bueno, es otra cuestión. Lo pregunto porque muchas veces me veo obligado a volver a citar gente. Claro, bueno, lamentablemente el contrato por temporada tiene esa característica que les mencionaba, ¿no? Uno lo contrata por una temporada y existe la expectativa de que se vuelva a repetir la temporada siguiente. Acá no hay periodo de prueba, por ejemplo. Y Leonardo me pregunta respecto a la cantidad de empleados. No hay una limitación a la cantidad de empleados que uno puede tener mediante contrato por temporada. No existe una limitación. Perdón. Bien. Sí. O sea que si yo, perdón, Agustín, o sea, si yo tomo al empleado y lo tengo como en periodo de prueba, después no puedo hacerle el contrato de trabajo. ¿Contrato por temporada, me dice? Contrato por temporada, perdón, sí. Yo creo que es discutible, Francisco. O sea, no está mal. La verdad no es una mala operación. Está muy bien. Pero creo que es discutible, porque en realidad si uno lo toma en un comienzo a periodo de prueba, se entiende que no era un contrato por temporada. Entonces, ¿dónde puede estar la discusión? La discusión puede estar en la conversión de un contrato que era continuo a un contrato discontinuo de temporada. ¿Me entiendes? Entonces, la discusión puede estar en que el empleado diga, a mí me impusieron, habiendo comenzado como empleado con prestaciones continuas, me impusieron un contrato de temporada con posterioridad. Entonces, tiene que estar bien clara la voluntad y la intención del empleado en sujetarse a ese régimen nuevo. ¿Me entiende ¿se entiende lo que quiero decir? Bien, entonces, continúo con los deberes particulares que tienen las partes en este tipo de contratación. Bueno, primero por parte de la empresa, del empleador, tiene que notificar con una antelación, que no puede ser menor a 30 días, el inicio de cada temporada. ¿Sí? Eso que nos recordaba Francisco. Ahora, la ley dice que se puede hacer por medios públicos, y de hecho hay empresas muy grandes que lo suelen hacer, pero en mi opinión no es lo recomendable. Lo ideal es siempre hacerlo en forma personal o por carta documento. En el caso de que se haga por carta documento, siempre recordar que el principio es el de la recepción. Por lo tanto, la carta documento debe ser enviada con tiempo. Yo no recomendaría, por ejemplo, mandarla con 35 días de antelación, porque uno nunca sabe cuánto va a tardar el correo en notificar. ¿Sí? Lo que importa es la fecha, o la fecha que se tiene por notificado el inicio de la nueva temporada, es la fecha en que el empleado recibe la carta documento. ¿Sí? Por eso recomiendo con antelación, si es que uno elige la carta documento y no notificó en forma personal, que, si no me equivoco,
lo que hace la mayoría es notificar en forma personal, ¿no? Mediante la firma de un instrumento que después vamos a ver. Ahora, ¿qué pasa? Sí, perdón. Perdón. Bueno, entonces, ¿qué pasa si se omite esta comunicación? ¿Qué pasa si el empleador no dice nada? Bueno, la ley dice así. En este caso, considera que se rescinde el contrato y por lo tanto responde por las consecuencias de la extinción. ¿En qué se traduce esto? ¿O qué quiere decir esto de responder por las consecuencias de la extinción? Quiere decir que hay que pagar la indemnización por despido sin causa, ¿no? Así se interpreta esto de cargar con las consecuencias de la extinción. A todo esto una pregunta para ustedes, a ver qué piensan. ¿Es necesario, vigente la temporada, avisar al empleado que va a terminar la temporada? ¿Hay que preavisar el fin de la temporada? Durante el periodo de prestación de tareas, ¿Qué piensan? ¿Cómo lo suelen hacer? Perdón, pero el contrato no dice la extinción tal fecha. Exactamente, claro. Sí, el contrato tiene estipulada la temporada, exactamente, Francisco, claro. Uno ya le informó ahí al empleado cuál es la temporada. La cuestión, lo que yo les quería decir es que en realidad no existe la obligación de notificar el fin de la temporada, ¿sí? Supongamos que la temporada termina, bueno, como dije antes, ¿no? El 30 de marzo, y estamos a 20 de febrero, yo no tengo ninguna obligación de avisarle al empleado de, mirá que 30 de marzo te hago liquidación por aguinaldo proporcional, vacaciones, y nos vemos la temporada que viene. No hay obligación de hacerlo, bueno, puede ser que algún convenio colectivo de trabajo lo diga, el nuestro no, y cuidado, porque esto sí pasa en la práctica, a veces en los contratos ponen que hay que avisar el fin de la temporada, pero no es un requisito legal y no es obligatorio, salvo que esté en el contrato, ¿no? Por supuesto. Bueno, en el contrato particular que uno firma con cada empleado. Bueno, así como existe el deber del empleador de notificar el inicio de cada temporada, también existe el deber correlativo por parte del empleado de manifestar su decisión de continuar. ¿Está bien? Si él va a continuar o no con ese contrato. Si, como decía Francisco, se va a presentar la temporada que viene. Tiene un plazo de 5 días. Y acá tenemos un problema que, como ustedes ven, es muy recurrente en el derecho laboral, como les dijo Francisco, mi hermano, ¿no? Como les dijo antes, hay lagunas, hay vacíos, hay cosas que la ley no dice, y ahí entra el trabajo interpretativo de cada uno y de los jueces. El empleado tiene 5 días para decir qué es lo que va a hacer, para notificar si va a volver a trabajar o no. ¿Qué pasa si no dice nada? ¿Qué pasa si hay silencio de él? Bueno, como le decía, la ley no aclara nada en este punto. Para muchos se puede proceder como si fuera un abandono de trabajo. Se rescinde el contrato. No habiendo cumplido con su obligación, artículo 97 de la Ley de Contrato de Trabajo, se rescinde el contrato. Sin obligación indemnizatoria, ¿no? Porque se entiende, hay un abandono de trabajo. Pero hay que aclarar, no es esta la postura unánime, no es esto lo que dicen todos. Si bien es una postura que yo creo que sí es mayoritaria, y es lo que interpretamos casi todos, hay otros que dicen no. Si pasado el 5.º día de ser notificado, el empleado no contestó, hay que cursarle una nueva intimación para ver si se va a presentar o no. Eso es mucho más seguro, por supuesto, que resolverlo directamente, desde ya. Pero bueno, en cada caso en particular dependerá de cada uno cuánto riesgo quiere asumir o no. Hay algunos que prefieren decir, no, mira, yo prefiero asumir el riesgo, resolverlo ya, tener algo de razón, si bien es discutible, y se terminó. Y hay otros que no, que van por lo seguro. Depende de cada caso en particular, depende de la antigüedad del empleado, hay muchos factores. Bueno. Agustín, ¿qué pasa si la temporada se extiende? ¿Cómo se puede continuar con ese empleado? Es una pregunta ahí de Rodrigo que me hizo. Ah, no la vi. Perfecto. No, porque me la hizo a mí. ¿Qué pasa si la temporada se extiende? Dice él.
cómo se podría continuar con ese empleado. Me llegó el chat a mí. Mi recomendación, si uno quiere continuar con la temporada, con el empleado que lo tiene por contrato, mi recomendación es que no la continúe. Porque si uno continúa la temporada, se puede interpretar, y eso es lo que interpreta la mayoría nuevamente, ¿no? De nuevo tenemos este problema de interpretación, pero lo que va a interpretar la mayoría es que el contrato pasó de ser de prestación discontinua, o sea, de temporada, a ser un contrato continuo, a ser un contrato normal. Por eso mi recomendación es, finalizada la temporada, se terminó para ese empleado en particular. Para evitar conflictos y evitar picardías, ¿no? Porque lo que alguna vez es accidental o una necesidad particular de la empresa, el empleado luego lo puede utilizar como un derecho adquirido o algo que ya quedó establecido. ¿Sí? Mi recomendación Agustín, vos perdón, mencionabas como si el empleado desea continuar, ¿no? Por lo que entendí yo. Pero ¿qué pasa si es la temporada la que se extiende a lo que está fijado? No, perdón, es que no termino de entender la pregunta. Lo que pasa es que nosotros tenemos la temporada fijada por convenio dentro de esas dos fechas, ¿no? Dentro del 15 de abril, perdón, el 15 de septiembre y el 15 de abril, uno elige cuánto dura la temporada de cada empleado en particular, pero esa temporada individual de cada uno la fija en el contrato. Perdón, Agustín, lo que yo interpreté, creo, a ver. Francisco, mirá que se escucha bajito, un poquito más fuerte. A ver, ¿ahora? Sí, ahí ¿Ahora? mejor. Ahí mejor. Lo que yo interpreté con respecto a esto, a este caso puntual, es que puede suceder que yo lo contrato hasta marzo. Yo el contrato lo hago hasta marzo, pero resulta que abril o si no hasta febrero, y resulta que en marzo veo que el tiempo viene bien y que tengo trabajo y lo quiero continuar. Evidentemente no se puede, por lo que te entendí yo a vos. ¿O no es conveniente? Eso, claro. Yo no digo que no se pueda, Francisco. No, por supuesto que se puede y sin lugar a dudas, en la mayoría de los casos no va a haber ningún problema. Pero no me parece lo conveniente porque a mí lo que me da miedo es que después se utilice eso para decir, no, yo continué por fuera de mi temporada, por lo tanto, ahora yo soy un empleado a tiempo completo. ¿Sí? Perdón, está mal dicho, no es a tiempo completo. Eso es lo que quiero decir yo. No digo que no se puede y no digo que está mal, para nada, está perfecto y de hecho, en la mayoría de los casos, yo creo que no va a haber conflicto. El problema es que el empleado luego no lo use como argumento para decir, no, ahora pagame el sueldo de mayo, junio, julio, y así, y por siempre. Perdón. Contrato indefinido. A nosotros nos pasó eso, ya tuvimos algún conflicto con respecto a temas de temporada. Hay que reconocer que en los últimos años no se utiliza como se utilizaba hace 20, 30 años, que se utilizaba muchísimo más el contrato de trabajo por temporada, pero tuvimos conflictos de extensión de la temporada. Ahí sí tuvimos algún conflicto de empleados que en el momento en el cual llegaba la prórroga de la temporada, el empleado entendía que el contrato se convertía en permanente continuo. Y ahí ya es un problema, porque si el empleado puede llegar a entender que se extendió la temporada y que el contrato se convierte en permanente continuo, vamos a tener un litigio. Así que a veces pasa eso. Puede llegar a pasar, es cierto lo que dice Agustín, la gran mayoría de las veces no va a suceder. Bueno, nos queda muy poquito tiempo, así que voy a ir un poquito más rápido. Les quería decir dos palabras sobre el despido. ¿Qué pasa con los despidos? Bueno, en principio el despido acá va a ser como en cualquier otra relación laboral. No hay ninguna diferencia, pero quiero hacer una pequeña aclaración. Si se despide durante la temporada, además de todo lo de siempre, la ley le agrega una indemnización por daños y perjuicios. ¿Sí? Sería un rubro indemnizatorio más, que muchas veces se traduce en el tiempo que faltaba para que termine la temporada, pero esto la ley no lo dice, esto es una interpretación de los jueces. Y estos daños y perjuicios van solamente si se lo despide durante la temporada, no si se lo despide durante el receso. Y recuerden también
que la antigüedad para los empleados que están por temporada solamente corre, a los efectos del cómputo de la antigüedad, ¿no? Solamente corren los periodos efectivamente de prestación efectiva de servicios, ¿sí? No corren los plazos de receso. Ese es un punto muy importante para tener en cuenta respecto a las ventajas de este contrato. Vamos a ver ahora algunos instrumentos rápido, algunos instrumentos que les quería mostrar. Francisco, si podemos pasar a la siguiente. Bárbaro. Lo primero, esto que ven acá es una notificación de inicio de temporada. A todo esto una aclaración de lo que no mencioné antes. No les dije nada respecto a cómo tiene que formalizarse el contrato por temporada. No hay requisitos. La realidad es que puede ser hasta verbal, pero no es lo recomendable. Lo recomendable es firmar un contrato individual por escrito. Esto que ven acá no es el contrato, es la notificación de inicio de la temporada. No está hecha por carta documento, no está hecha en forma personal. Tiene, por supuesto, los datos del empleado, su número de DNI, dice empleado, iría ahí. Por supuesto, los datos, es una obviedad, pero por las dudas insisto. Siempre tal cual está en el DNI, o sea, no apodos, intentar que esté tal cual el DNI. El domicilio del empleado, punto fundamental que después voy a explicar un poquito mejor, y el domicilio del empleado que es para mí, a veces es hasta más importante en el contrato por temporada que en los contratos normales. Pero bueno, si da el tiempo, algo hablamos de eso. Bueno, los datos del empleador, los datos del empleado, como ven, luego vamos a la parte de cláusulas de este instrumento en particular, en los términos del convenio 273/96, que es el nuestro, se comunica al empleado que la temporada 2020-2021 comenzará el día tal y que finaliza el día tal. Siempre recuerden, dentro del 15 de septiembre al 15 de abril. El trabajador deberá manifestar su decisión de continuar la relación laboral en un plazo de 5 días contados a partir de la presente notificación. En prueba de conformidad se firman 2 ejemplares, es un instrumento bilateral, así que van 2 ejemplares, a un solo efecto, uno para el empleado, otro para el empleador, y la fecha. Ahora, la fecha está bien, está en el instrumento, pero cuando se firma, el Francisco se los dijo igual, pero por la duda lo reitero porque en derecho laboral, la verdad, hay muchas maniobras de mala fe. Entonces, cuando se firma, aclaración y fecha, que coincida con la fecha del instrumento. ¿Está bien? Entonces la firma 2 veces, en el instrumento y en la firma. Agustín, estamos ahí sobre la hora, pero había surgido una pregunta, por ahí rápidamente, diferenciar lo que es contrato a plazo fijo, creo que era, y contrato de temporada. No sé si lo vas a poder explicar rápidamente, pero porque bien, se lo explico a Leonardo en 10 segundos. La diferencia, Leonardo, es que en el contrato a plazo fijo vos tenés una necesidad que es única. En el contrato por temporada es algo cíclico que se va repitiendo todos los años. Las heladerías no es que un verano tienen la necesidad de contratar más personal. Las heladerías todos los años tienen su temporada y su actividad exige en forma cíclica y repetida que tener mayor plantel de personal en determinada época del año. Esa es la diferencia que justifica un contrato y con el contrato de temporada con el contrato a plazo fijo o contrato eventual también. Bueno, después hay otras diferencias en cuanto a los efectos, pero hay efectos que son similares. Siguiente, Filmina, y es lo último que les digo en 30 segundos, Andrea, así trato de cumplir el tiempo. Bien, bien. Porque esto le dedico 1 minuto, porque es algo fundamental, pero no todos lo hacen. La declaración jurada de domicilio, que como les decía, es más importante tal vez en el contrato por temporada, es más importante porque hay que notificar la nueva temporada, justamente, es más importante acá que en los otros contratos. Acá el empleado, como ven ustedes, completa, pone su nombre, su DNI y declara un domicilio. El domicilio completo, calle, número, piso, departamento u oficina, o unidad funcional, o lo que sea.
dependiendo de la provincia o si están en capital, localidad, partido, departamento, ciudad, pueblo, lo que sea, ¿sí? Ahí eso depende de cada jurisdicción, el código postal y la provincia y observaciones, entre calle tal y tal. Parece una tontería, pero la cantidad de cartas documento que se rechazan por domicilio inexistente, calle sin número, bueno, zona peligrosa también, pero eso es inevitable, es enorme. No corresponde a veces la localidad con la calle, porque a veces te toca un cartero que no tiene la mejor de la voluntad y por una diferencia de localidad dentro de un mismo partido te rechaza una carta de documento. Bueno. Y además, esto es lo clave de este instrumento, el empleado se obliga, se compromete a mantener actualizado su domicilio. Esto es fundamental porque vos le transferís la carga, la obligación, la responsabilidad al empleado en cierta forma, porque si vos no tenés una declaración de domicilio por parte de él y su compromiso a mantenerlo actualizado, vos sos el responsable del medio que utilices para notificar. Ahora, si mandás una carta de documento al domicilio que él te informó y viene devuelto por rehusado por destinatario, no existe el número de calle, no existe la calle en esa localidad también. Zona peligrosa es más discutible a quien le corresponde la responsabilidad. Pero bueno, quiero que entiendan la importancia de este tipo de instrumentos. Porque si viene rechazado por número de calle, por ejemplo, porque no existía ese número de calle, ahí yo tengo un muy buen argumento para decir, no, yo te notifiqué bien. Si no te llegó, fue tu responsabilidad. O si te habías mudado, fue tu responsabilidad no haberme notificado a mí del cambio de domicilio. Bueno, listo. Perdón, aceleré un poquito al final, pero hasta ahí. ¿Si hay alguna pregunta? No. Perdón. Buenísimo este último instrumento también, me parece que estaría bueno como todo. Para el empleador que una vez al año se lo renueve, por las dudas, para tenerlo actualizado. Sí, una buena práctica. Francisco, excelente lo que menciona. Sí, está perfecto renovarlo. Y si es contrato por temporada, está muy bien si se renueva cada temporada, porque ha pasado que cambian de domicilio durante el periodo de receso. Ahora vamos a ver las veredas. Ha pasado que cambian de domicilio durante el receso y la justicia dice: no se puede pretender que el empleado avise de un cambio de domicilio durante el receso. No, ¿cómo van a decir eso? Si él se compromete todos los años a notificar el cambio de domicilio. Bien, como para cerrar, me parece que está bueno contestar, ahí creo que Agustín mencionaba respecto de la consulta de Nilda, respecto del uso de las veredas en este contexto, ¿no? Y la responsabilidad. Perfecto. A ver, empiezo a la respuesta. A ver, el tema Nilda es que lamentablemente en Argentina muchas veces el Estado, más allá de lo gigante que es, le cede a los particulares, en especial a las empresas, funciones que son propias de él, ¿no? Y este es uno de esos casos. Porque tampoco es facultad del comerciante ejercer el orden público en la calle. Pero ¿qué pasa? La pregunta, usted, Nilda, creo que al comienzo habló de algo creo que usó la palabra responsabilidad. Hay distintas órbitas de responsabilidad, ¿sí? Una cosa es la responsabilidad contravencional por ejemplo, no respetar el protocolo o las reglas sobre el aislamiento, y otra cosa es la responsabilidad civil que uno puede tener, por ejemplo, frente a clientes, supongamos, es algo muy fantasioso, ¿no? Pero o por lo menos a mí, o por suerte hoy en día me parece fantasioso, pero supongamos que un cliente dice que contrajo el coronavirus haciendo la fila para entrar a la heladería, ¿no? Bueno, ahí es un tipo de responsabilidad civil que, como les digo, no creo que se vaya a dar. Ahora, en lo que hace al uso de las veredas, sí, al uso de las veredas y la parte contravencional, es decir, la parte administrativa y el conflicto que uno puede tener con el gobierno de la ciudad o con el gobierno de las provincias o con el gobierno de los respectivos municipios, eso ya es otra cuestión. Y en realidad, la verdad, uno no tiene control sobre los empleados. Más allá de eso, conocemos sobre los empleados, no, perdón, sobre lo que hacen los clientes.
sobre la forma que hacen la fila, si respetan la distancia mínima, si están con tapaboca. Pero más allá de que uno no tiene control sobre ellos, conocemos casos de heladerías que han tenido problemas por eso. No hasta donde yo sabía, por lo menos no hubo clausuras, pero sí creo que hubo llamados de atención, ¿no? No sé si hubo multas, no escuché yo tampoco de eso. ¿Alguno tuvo alguna experiencia respecto de este tema puntual? Sí. Llamados de atención nosotros solamente, no multas ni clausuras. No sé si Nils quiere contar cuál fue su experiencia, si vemos ese caso en concreto. Yo supongo que la pregunta va motivada por algo que le ocurrió o que conoce a alguien que le pasó. Sí, también la duda que puede llegar a existir respecto a la utilización de veredas o mesas y sillas, esas ante eventuales hechos de terceros, ya sea hechos que pueden ser no directamente delictivos, sino un eventual cuasi delito o un accidente que puede llegar a ocurrir en la vereda, que la vereda no es propiedad del establecimiento, como ustedes ya saben, sino que forma parte del patrimonio público en todo caso, pero si está utilizado a los fines de la comercialización, podría llegar a haber inconvenientes, porque en este momento la utilización de las veredas, mesas y sillas dentro del establecimiento se ha dejado prácticamente librado a la voluntad del empresario, del comerciante, ¿no? Entonces, ahí podría llegar a surgir algún problema. ¿Qué es lo que puede llegar a suceder con la compañía de seguros que uno tiene contratado respecto a un hecho que sucede fuera del establecimiento, en la vía pública? Ese es un tema, son dudas que surgen de problemáticas complejas y nuevas que se presentaron en todo el tema de la pandemia y de la obligación de ASPO que existe actualmente, ¿no? Pero yo creo que son en este momento incógnitas, sin una respuesta concreta y concluyente. Es decir, son en todo caso dudas que se puede llegar a plantear respecto a lo que puede suceder. Uno, en todo caso, tomar los máximos recaudos que pueda llegar a tener. Eventualmente tener una muy buena compañía de seguros. Perfecto. Bueno, estamos ya pasados de la hora, no queremos sacarle más tiempo. Ahí le doy la palabra a Silvia para hacer un cierre. Francisco, vos podrás proyectar las slides que siguen. Por un lado, la encuesta, no se olviden de contestarla y ahí están los datos. También puse el link en el chat y ahí le doy la palabra a Silvia para despedirse. Bueno, muchísimas gracias. No sé si me escuchan bien. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Agradecerles a los profesionales, que la verdad que fue una charla súper enriquecedora, que nos sacó muchas dudas a todos con estos temas tan importantes que tenemos hoy en tiempo de pandemia con nuestros empleados. La verdad que muchísimas gracias, Francisco, Agustín y Osvaldo. Excelente esta charla, la verdad que muchísimas gracias. A todos ustedes, muchas gracias por participar y por seguir acompañándonos. Los esperamos la semana próxima, el jueves próximo, a las 10:30 de la mañana, como todos los jueves, que ya es nuestro espacio, con la charla de cómo la higiene durante el proceso de elaboración. Ya se van terminando estas charlas, nos quedan 3 nada más, así que esperamos contar con ustedes en la próxima. Si tienen algún heladero amigo, invítenlo a que participe. Y gracias a Andrea Bertoni y a Andrea Macarrone por estar atentas a esta charla, que la verdad, muchísimas gracias, chicas. Y a todos los asesores y a todo el equipo de AFALDA. Un aplauso para Osvaldo, Francisco y Agustín. Gracias por la claridad en las explicaciones. A ustedes, Andrea, también, Doxa, estas filminas que están tan lindas y son tan claras, las hicieron ellas. Así que... Bueno, muchas gracias. Muy bueno. Yo creo que los grandes méritos de todo esto son de las profesionales de Doxa, ambas Andreas excelentes, y les agradecemos muchísimo
a Silvia, a la doctora Caraciolo también que está participando, y a los miembros de comisión directiva y ustedes socios que nos acompañaron de todo el país y siempre con mucha amabilidad y con mucho cariño. Bueno, muchísimas gracias. Sí, decirle gracias que a también, todos. perdón, Andrea, decirles que estamos para cualquier duda, tienen el mail nuestro, el de Afadia, el mío, los teléfonos, el WhatsApp, el medio nuevo de comunicación que tenemos, que nos pone tan cerquita unos de otros. Así que para lo que necesiten, estamos a su disposición. Es cierto, sí. Gracias por participar, como siempre, a todos y a todas. Muchísimas gracias. Los esperamos entonces el jueves 10:30 en nuestro espacio de Afadia. ¿Sí? Bueno, que salió el sol, por lo menos acá en Buenos Aires salió el sol, así que buenísimo. Vayan a abrir las heladerías y nos vemos. Hasta luego. Bueno, chau, chau. Que termine muy bien la jornada. Hasta luego. Gracias.